Muy buenas amigos, bienvenidos a un vídeo más de trading. En primer lugar quiero comentar una cosa porque hubo algún usuario que me había dicho que no encontraba los indicadores. Recordad que no es lo mismo la plataforma donde operamos que la plataforma donde analizamos. Nosotros operamos en BingX, pero hacemos nuestros análisis en TradingView. TradingView es una plataforma totalmente gratuita. Mientras no excedamos de 3 indicadores, la podemos usar perfectamente en la versión free. Si vamos a usar más de 3 indicadores a la vez, entonces tenemos que pagar la versión Pro o Premium. No sé ahora mismo los planes que hay, pero una es la Pro y otra creo que la Premium, me parece. No estoy muy puesto, yo tengo la versión gratuita porque no me hace falta tener la versión de pago, así que espero que sepáis que no podéis confundir la plataforma de TradingView con el exchange de BingX. Aquí es donde vamos a operar, no tiene nada que ver, ¿vale? Bien, ya he dicho esto, vamos a cerrar BingX y vamos a quedarnos solamente con TradingView porque es donde vamos a ver pues los dos indicadores de hoy. Este es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, ya que son dos indicadores que todavía no había presentado nunca en el canal y los cuales vais a ver que usados de forma simultánea van a dar unos resultados asombrosos. Vamos a la pestaña de indicadores y aquí tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a ir escribiéndolo igual de forma manual. Cuando escribamos Coral Trend tenemos que fijarnos que sea este Coral Trend Indi punto entre paréntesis Lazy Bear by Shell. Fijaros que sea de CoinSport. Este es el creador, le damos un clic. Tranquilos, que después vamos a configurarlo todo. Ahora vamos a colocar los dos indicadores y después vamos a configurarlos y a ver de qué se tratan. El siguiente indicador es el PP Signal, todo junto, ADX/DI Histogram, del creador PP Signal 01. Le damos un clic también. Bien, ya lo tenemos aquí todo. Veis que aquí hay mucha información, pero tranquilos, vamos a ir a la configuración de los indicadores y vamos a ir desgranando un poco esto. Vamos primero con el Coral Trend, vamos a la configuración. En primer lugar vamos a quitar todos los colores excepto la pestaña de trend, los demás todos. Desmarcamos el background color, desmarcamos el bar color, desmarcamos aquí, desmarcamos aquí, desmarcamos aquí. También vamos a quitar las etiquetas de compra y venta, después vais a ver por qué. Bueno, os lo digo ahora, básicamente es porque nos arroja unas señales de compra y venta, pero no se corresponden con lo que vamos a ver o con la lectura que vamos a hacer con el ADX y el histograma. Básicamente es eso. Desmarcamos y ahora en entrada de datos también vamos a cambiar estos valores. Este valor de 21 que nos viene por defecto, vamos a poner el valor de 32 y este valor de 0.4 lo vamos a sustituir por el valor de 1. Bien, veis cómo ha cambiado, le damos a aceptar. Vamos a configurar el PP Signal. Estos valores os vienen por defecto y así tienen que estar. Ahora en estilo vamos a desmarcar el DI Line y aquí en el DI vamos a subirle la opacidad a todos para que se vea bien. Veis cómo va subiendo ya de color. Seguimos subiendo el color a todos. Puede que dé un poco la lata hacer esto, pero después lo vamos a agradecer de forma visual. Bien, con este terminamos. Vale, ahora ya le podemos dar a aceptar. Por un lado tenemos el Coral Trend, que este indicador cambia de color según la tendencia. Veis que cuando la tendencia es bajista se va formando puntos de color rojo y cuando la tendencia es alcista se forman puntos de color verde. Hasta ahí creo que todo bastante sencillo, ¿no? Por otro lado, como sabéis, al igual que con una media móvil exponencial, cuando el precio está por encima es cuando normalmente solemos hacer operaciones en long y cuando el precio está por debajo es cuando hacemos operaciones en short y con esta línea pasa exactamente igual. Bien, ahora vamos a ver el PP Signal. Este indicador lo vamos a usar para medir la fuerza. Sobre todo lo vamos a ver cuando entramos en una tendencia marcada, tanto alcista como bajista. Nos vamos a ayudar de esta línea que va cambiando de color, se va poniendo de color naranja o verde. Esto viene a representar el ADX. Y por otra parte tenemos el histograma, que son estas barritas de color rojo o de color verde. Luego tenemos estas tres líneas grises que vienen a ser unas bandas de Bollinger integradas dentro del indicador. Para esta estrategia no hace falta que lo tengáis en cuenta. Simplemente vamos a tener en cuenta el histograma y por otra parte el ADX.
Así que nos vamos a ir a la configuración y vamos a eliminar esas bandas de Bollinger. Simplemente le damos aquí a desmarcar banda superior, banda inferior y banda central. Middle band también lo desmarcamos. Esta palomilla que pone rellenar también la quitamos. Bien, le damos a aceptar. Ya lo tenemos limpio. El ADX con el histograma. Ahora que ya tenemos todo configurado, vamos a proceder a explicar la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación Kik, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien amigos, ya estamos aquí de nuevo y ahora quiero que prestéis mucha atención, porque aquí lo que vamos a buscar o lo que vamos a tener en cuenta es que el ADX vaya en la misma dirección que el histograma, bien sea alcista o bien sea bajista. Os voy a poner ejemplos en los que sí podemos entrar y ejemplos en los que no podemos entrar. Independientemente de que tengamos aquí marcada una tendencia alcista o bajista, vamos a irnos a la parte de abajo y vemos que aquí, por ejemplo, el ADX está en color verde y subiendo, pero sin embargo el histograma está haciendo todo lo contrario, está bajando. Entonces aquí no vamos a entrar ni en una dirección ni en otra, ahí no se entra. Necesitamos que acompañe el movimiento. Ahora os voy a mostrar un ejemplo donde sí podemos entrar. Vemos que aquí estamos en una tendencia alcista por los puntos en color verde que nos marca el indicador de Coral Trend. Por otra parte, aquí tenemos el histograma en positivo, pero de momento aquí el ADX no se decide. Pero a partir de aquí, si nos fijamos, vemos que empieza a ir en la misma dirección que el histograma. Vamos a ver a partir de qué vela sucede eso y vemos que a partir de esta vela ya empieza a retomar la misma dirección el ADX que el histograma, justamente en esta vela. Entonces, ¿cuál es el punto de entrada? Pues a cierre de vela, como hacemos siempre. Posición larga, cierre de vela. Por el contrario, si no nos da tiempo a entrar aquí y entramos aquí, tampoco pasaría nada. Pero os voy a poner el zoom para que lo veáis bien, para que veáis en qué punto ya me está dando el ADX señal. Mirar aquí cómo ya se está empezando a poner verde justamente aquí en esta vela. Entonces al cierre de vela entramos, colocamos nuestra posición porque es la última confirmación que nos quedaba, que es el ADX. Ya teníamos el color verde aquí, teníamos el precio por encima y solo nos quedaba tener un ADX favorable. Como os comentaba antes, tiene que ir a favor siempre, en este caso, del histograma. Si el histograma está formándose con barras verdes por la parte superior de la zona 0 y vemos que el ADX va en la misma dirección, pues esa es la señal que estamos buscando. Bien, para salirnos de la operación, ya sabéis que no podemos adivinar el futuro, lo que va a pasar, pero sí podemos guiarnos del pasado. Y en el pasado vemos que tenemos aquí una zona de resistencia, la cual es en la que nos tenemos que basar, con lo cual nuestro take profit sería en el momento que llegue a ese área. Con el stop loss hay que hacer exactamente lo mismo. Tenemos varias zonas, depende de lo conservadores que seamos. Tenemos aquí una zona, veis que no es algo azaroso, en el futuro se vuelve a repetir la misma zona, pero mirar esta zona de dónde viene. Viene de aquí, viene de aquí, viene de aquí, mirad que aquí también actúa de soporte.
nosotros si estiramos esta zona veis que es una zona fuerte, muy importante. Es fácil que el precio vuelva a venir otra vez a tocar esta zona. Como veis ha pasado, entonces no vamos a poner el stop loss aquí, vamos a dejarle un poco de margen. De todas formas veis que el take profit en comparación con el stop loss es casi 3 veces superior. Aquí vemos otro ejemplo donde sí podemos entrar y ahora vais a ver por qué. Primero, cambiamos de tendencia alcista a bajista, nos lo dice el color del Coral Trend que cambia de verde a rojo, pero no solo eso. Si nos vamos al histograma, vemos que también se empiezan a formar barritas de color rojo. Y bien, como os comentaba antes, buscamos que el ADX vaya en la misma dirección. Vemos que aquí el ADX va en la misma dirección que el histograma. Entonces ya tenemos las 3 confirmaciones. De hecho, el ADX ya se empieza a formar en dirección bajista aquí. Veis que ya nos avisa aquí, en este punto. De todas formas, nosotros hasta no tener las 3 confirmaciones no íbamos a entrar de todas formas. Que las 3 confirmaciones se darían justamente aquí. Sería en esta vela. Como ya sabéis, entramos al cierre de vela, sería la entrada justamente aquí. Vamos a volver otra vez a la gestión de riesgo para colocar nuestro stop loss y nuestro take profit. Vamos a analizar la situación. Vemos un punto máximo aquí, con lo cual mi recomendación es que no dejéis un stop loss aquí muy pegado. Al final ya veis que no ha habido ningún rechazo de nuevo, pero podría pasar, entonces nos alejamos un poco. Ya veis que tenemos margen de sobra aquí en esta operación para dejar nuestro take profit. Vamos a ver qué zonas de interés tenemos. Bueno, esta zona es muy interesante, estáis viendo donde aquí el precio ha actuado de soporte, de soporte, de soporte, con lo cual es muy fácil que venga a buscar otra vez esa zona y nos es suficiente, no queremos más profit. Veis que después, si es verdad que sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando, y es verdad que sí que podemos sacar más profit, pero aquí lo importante no es el egoísmo, sino intentar ir rascando un poco el mercado en cada operación. Vemos que aquí ya podemos salir de la operación con profit. Ya es suficiente. Hasta aquí cerraremos la operación. Como os digo, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Y mirar que podríamos haber obtenido un profit muy superior. Por supuesto que sí. Pero también corremos el riesgo de que el precio se vea la vuelta. Aunque si queréis hacerlo de esta manera, podéis ir moviendo el stop loss en proporción. Por ejemplo, con el trailing stop. Para quien no sepa lo que es el trailing stop, es un tipo de orden que hace que tu stop loss se comporte de forma dinámica y que vaya contigo. Si el precio se mueve a tu favor, el stop loss va contigo, reduciendo pérdidas en caso de que el precio se vea la vuelta. Una opción que tenemos en el exchange de BingX, que recordad, no todos los exchange tienen esa opción, pues en BingX la tenemos. Quiero que me comentéis qué os ha parecido esta estrategia. Voy a dejar los comentarios abiertos como siempre. Si os ha gustado el vídeo, dejarle un like, un comentario, suscribiros al canal y activar las notificaciones. Si queréis que cada vez que suba un vídeo os llegue al momento, tenéis que activar las notificaciones del canal. Por otro lado, aquellas personas que todavía no se hayan unido al grupo de Telegram, recordad que estamos modificando el grupo de Telegram, haciéndolo mucho más innovador, mucho más amigable, sobre todo para que haya más diversidad. Tenemos el grupo separado por temáticas, como puede ser trading de criptomonedas, trading de forex o de índices y muchas más cosas. Tenéis todos los links en la descripción del vídeo, ya sabéis. Ahora sí, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!